Italia, año 89 a.C. Roma arde en guerra, no contra cartagineses ni contra bárbaros del norte, sino contra sus propios aliados, y en mitad de esa guerra aparecen ellos, un grupo de jinetes que no son itálicos. Vienen desde Salduye, una ciudad indígena del Valle del Ebro, que, años más tarde, se convertiría en Kaisar Augusta, la actual Zaragoza. Estos jinetes o equites hablan otra lengua y llevan otros nombres. Lo que aún no saben es que están a punto de entrar en la historia. Gracias a su labor, conseguirán algo con lo que cientos de hombres llevan décadas soñando, la ciudadanía romana. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque su hazaña quedó grabada en un trozo de metal que sobrevivió enterrado durante 2000 años y que fue bautizado como el bronce de Ascoli. Hoy retrocedemos 2000 años atrás para descubrir el hallazgo de esta pieza arqueológica y de qué manera nos ayuda a entender mejor la historia de la Roma antigua. ¿Comenzamos? Vamos a viajar hasta el 91 a.C. Por aquel entonces, Roma era dueña del Mediterráneo, pero dentro de Italia las cosas no iban bien. Sus aliados, los pueblos itálicos, llevaban generaciones luchando en las guerras de Roma. Habían caído en Numancia, habían sangrado en Cartago, habían marchado contra galos y esclavos rebeldes. Y aún así, Roma les negaba continuamente lo que más deseaban, la ciudadanía romana, una condición que suponía adquirir los mismos derechos que los romanos. La tensión y la rabia acumuladas durante años se mascaban en el ambiente, hasta que un acontecimiento sangriento precipitó lo inevitable. El tribuno de la plebe, Marco Livio Druso, fue asesinado. Druso representaba la última esperanza de los itálicos para lograr la ciudadanía romana por vías legales, pero las oligarquías romanas no veían con buenos ojos las reformas legislativas del tribuno y lo eliminaron por la vía rápida. Poco tiempo después, en aquel mismo año 91 a.C., otro episodio violento detonó el conflicto. Tuvo lugar en Asculum, ubicada en el centro de Italia. Allí, los picenos se rebelaron contra Roma, asesinando a sus representantes, que habían sido enviados para reprimir cualquier revuelta antirromana. El conflicto ya era inevitable, y estalló la conocida como Guerra Social o Venus Sociale. Ciudades enteras se rebelaron contra Roma. Fue una guerra brutal, de itálicos contra romanos. Roma, que se había quedado sin apenas aliados en Italia, necesitaba con urgencia más tropas auxiliares para plantar cara, y fue a buscarlas en sus provincias más antiguas, concretamente en la Hispania Citerior. Allí reclutó a un grupo de jinetes indígenas, a los que se les presupone miembros de la aristocracia local, por el hecho de que poseían un caballo y tenían medios para costearlo, algo que no estaba al alcance de cualquiera. Este escuadrón, compuesto por 30 hombres procedentes de la región noreste de la península, recibió la denominación de Turma Saluitana. La unidad de caballería hispana fue destinada a participar en las operaciones de Roma contra los sublevados itálicos, bajo el mando del cónsul Cneo Pompeyo Estrabón, padre del famoso Pompeyo Magno, quien dirigió las operaciones en la zona del Piceno. Y así llegamos hasta el episodio clave de esta historia. Ya estamos en el 89 a.C. Roma lleva casi 2 años de cruenta guerra civil y se aproxima al fin. Una de las victorias decisivas para los romanos tuvo lugar precisamente en Asculum. Tras una dura campaña de asedio, las tropas lideradas por Pompeyo Estrabón rindieron el enclave. ¿Y sabes quién estaba entre las tropas de Estrabón? Efectivamente, los jinetes reclutados en Salduye. Ahora damos un salto en el tiempo, hasta el año 1908. Estamos en Ascoli, Piceno, una ciudad italiana tranquila. Unos obreros están trabajando cuando de repente un sonido metálico llama su atención. Han dado con una placa de bronce enterrada. Cuando la limpian, aparece un texto en latín perfectamente legible. Están ante un documento oficial del 89 a.C. y lo firma, precisamente, Pompeyo Estrabón. Estamos ante el bronce de Ascoli, y en él se concede la ciudadanía romana a todos los jinetes que conforman la Turma Saluitana, como reconocimiento a su labor y apoyo durante la guerra. Con esta concesión, Estrabón no solo premiaba a sus aliados hispanos, sino que se aseguraba algo mucho más valioso: lealtad, gratitud eterna, lo que en Roma llamaban clientela, y esa clientela significaba poder. Ese poder no murió con él. Años después, su hijo, Pompeyo Magno, heredaría esas redes clientelares y las aprovecharía en sus campañas en Hispania contra Sertorio y en las guerras civiles contra Julio César. Pero eso ya es otra historia, que podemos abordar en próximos episodios. Como ves, el hallazgo arqueológico del bronce de Ascoli nos cuenta que Roma no solo conquistaba con las legiones, conquistaba también con la política, con el derecho y con un sistema de clientelas que unía a comunidades enteras al destino de familias senatoriales. La Turma Saluitana es el ejemplo perfecto de cómo la romanización no fue solo imposición, sino también negociación y alianza. Pero la singularidad del bronce de Ascoli no termina aquí.
La lista de nombres que incluye también es reveladora, porque no nos encontramos ante nombres latinos, sino ibéricos y celtibéricos. Sanibelser, Ilurtibas, Estopeles, Ordumeles, nombres que hasta entonces apenas conocíamos por monedas o inscripciones fragmentarias, y que en el bronce de Ascoli aparecen escritos de forma clara y con patronímicos, tal como se usaban en sus lenguas de origen. Este hecho convierte al bronce de Ascoli en una fuente única para reconstruir parte de la onomástica prerromana en la península ibérica. Hoy, el bronce de Ascoli se conserva en los museos capitolinos de Roma, y cuando lo miras, no ves solo letras grabadas en metal, ves a 30 jinetes de Salduye cabalgando hasta Italia, ves a un cónsul asegurándose lealtades, y ves a lingüistas modernos descifrando un tesoro escondido. Ahora cuéntame en comentarios, ¿ya conocías el bronce de Ascoli? ¿Qué otra pieza arqueológica de la antigüedad te gustaría que analizáramos en el canal?